el análisis y revisión de los elementos. Digamos, en este caso ya habríamos realizado el diseño de los elementos metálicos, que serían el refuerzo secundario, pero a su vez debe de tomarse, digamos, del manual o especificaciones técnicas del proveedor, debe de tomarse, digamos, cuál es la sobrecarga la sobrecarga permisible para, digamos, tanto el espesor de la lámina, en este caso se había utilizado o se ha considerado un espesor de 25 milímetros y la separación, digamos, para una separación, por ejemplo, de 60 centímetros, que es lo que está contemplado en este modelo, tenemos de que tenemos una sobrecarga permisible de 606 kilos por metros cuadrados. Entonces, esta sobrecarga es la que se debe de comparar con la suma, digamos, de las cargas muertas y las cargas vivas que ya establecimos anteriormente. Entonces, adicionalmente, de los materiales o de los elementos estructurales primarios y secundarios, también es necesario hacer esa verificación, ese pequeño análisis sobre cómo se comportaría, digamos, el entrepiso de lámina de fibrocemento en este caso. Habiendo, digamos, terminado ese pequeño ejemplo acerca de una ampliación, ahora pasaríamos al segundo ejemplo, el cual sería un muro de contención y de igual forma tenemos la parte de las generalidades, pues como les mencioné en el caso anterior, pues dependerá de cada uno de los proyectos y pues no es, digamos, de relevancia que, digamos, les diga cuáles son los puntos importantes de esa parte, porque es bien, la verdad que es bien general, y pasaríamos como los puntos medulares. Dentro de ellos tenemos la descripción de la estructura, y, digamos, en este caso se requiere una estructura de contención para un corte de tierra de 6 metros de alto. Se propone como solución un muro emboladizo de concreto armado, y la cimentación del muro será del tipo superficial a base de una zapata corrida. Y aquí les muestro, digamos, el esquema del ejemplo y ya luego, pues al igual que para el caso anterior, también tendríamos como una parte de la descripción de los materiales. Si ustedes se fijan, para cada proyecto en específico va cambiando en sí, digamos, cada una de las formas, pero si ustedes se ponen a pensar realmente la primera vez que elaboren una memoria de cálculo siguiendo este contenido, la segunda y tercera vez simplemente va a ser de adecuar ese formato que ya ustedes establecieron y de ir cambiando y arreglando cada una de las memorias para cada proyecto en específico. Entonces, ustedes se fijan, yo utilicé la misma tabla para describir los materiales y simplemente voy adecuando lo que le corresponda a cada proyecto. En este caso, la resistencia del concreto es la misma, el esfuerzo de fluencia del acero al refuerzo es el mismo, sin embargo, es necesario porque para la determinación de las cargas de empujes de suelo es necesario conocer, digamos, el ángulo de fricción del suelo, la cohesión del suelo, el peso volumétrico del suelo. Estos muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que siempre van a estar, digamos, establecidos en el estudio de mecánica de suelos. Entonces, por eso es importante de que siempre se tome en consideración, ya que, imagínense, en este caso ya es una estructura de contención, el suelo es, digamos, una parte muy importante que debe tomarse en cuenta, al igual que la edificación anterior, la estructura está apoyada en el subsuelo, lo cual es importante también hacer las consideraciones al respecto. Luego pasamos, digamos, a la etapa de análisis y diseño estructural y aquí en este esquema les muestro, por ejemplo, para el caso en específico, el ejemplo que tenemos, cuáles serían como las cargas a las que nuestro muro estaría, digamos, afectado. El muro podría estar afectado por una sobrecarga en la corona, puede ser de que en esta parte de aquí pase una calle, entonces esa calle le va a establecer cierta carga uniforme en la parte de la corona del muro, en la parte aquí donde les muestro con el puntero, tenemos un empuje pasivo del suelo. Luego tenemos este patrón de cargas que está aquí, es el generado por esta carga. Y también se tiene, digamos, en este lado del muro se va a generar un empuje activo y también un empuje sísmico. También del empuje pasivo también puede haber un empuje pasivo sísmico, pero en este caso, digamos, por temas conservadores no se ha considerado. Ya luego es importantísimo en los muros, en esta etapa de análisis y diseño estructural. Además, se recuerda en el caso de la ampliación, solo digamos, me salté, digamos, ese punto, pero sí, después de la verificación de la superestructura, es necesario, digamos, hacer el diseño de la cimentación. Los casos de muros de contención y en este ejemplo en específico, además de la revisión de la capacidad de carga de la cimentación del muro, es necesario realizar otras verificaciones geotécnicas, como por ejemplo, tenemos que revisar el volcamiento, el deslizamiento a lo largo de la base y la falla también por capacidad de carga de la base. Aquí tenemos unas figuras ilustrativas acerca de cada una de estas verificaciones. Esta, digamos, es la de volteo.
la de deslizamiento y esta es la de la falla por capacidad de carga de la base. Adicionalmente existe otra que dependerá de las condiciones de su proyecto y por ejemplo si este muro forma parte de un talud más grande, es necesario, digamos, adicionalmente de verificar la estabilidad local del muro, es necesario verificar la estabilidad global de todo el conjunto muro-talud. Entonces, esa sería, digamos, como otra verificación que si el proyecto lo requiere, habría que realizarla y dejarla plasmada en la memoria de cálculo. Para esa revisión tenemos de que la normativa técnica de diseño de cimentaciones y estabilidad de taludes y a su vez el capítulo 10 de la normativa geotécnica del reglamento son los siguientes. Para la condición, digamos, estática, para volteo sería de 1.5, para deslizamiento también sería un factor de seguridad de 1.5 el que habría que revisar y para la condición en que se involucra el sismo, los factores de seguridad son 1.2 para ambos. Para el tercer caso, el de la capacidad de carga de la base, es usual que se utilice 3, el factor de seguridad, si estamos utilizando tensiones admisibles en nuestro diseño. Habiendo definido todas estas cargas y habiendo revisado esta verificación geotécnica, procederíamos a lo que sería al análisis y diseño estructural de la pantalla y de la cimentación. Todas las cargas y el esquema de cargas que les mostré anteriormente serviría para la determinación de estos diagramas. Si ustedes se fijan en esta figura, por ejemplo, este esquema que se ve aquí como cuadriculado sería la demanda y el otro que se ve, digamos, no cuadriculado o no achurado, sería como la capacidad que el refuerzo que estamos proponiendo le ofrece. Entonces podemos ver de la imagen de que el refuerzo es mayor que la demanda, por lo tanto nuestro diseño sería adecuado. Al igual forma se hace la verificación por corte y verificamos de que nuestro muro tiene una resistencia mayor a la demanda que las cargas le imponen. Y ya luego, después de eso, procederíamos, digamos, a la parte del diseño de cimentaciones, que tiene sus consideraciones, revisión a flexión, revisión a cortante, para luego concluir a la etapa, digamos, del detallamiento de nuestro muro y la etapa de conclusiones y recomendaciones. Y con eso, digamos, concluiríamos con la memoria de cálculo de este caso de un muro de contención. Esta, digamos, sería, digamos, ya la última lámina y pues procederíamos al espacio de preguntas. Muchas gracias, Carlos. Sin duda el contenido de la ponencia es de mucho valor y contribuirá al análisis estructural de los proyectos que se desarrollen en el AMS. En este momento, como indicó el ingeniero Pérez, estaremos contestando sus preguntas que han realizado a través del chat. Si me permiten leerlas, una de ellas, por parte del señor Gerardo Jovel, dice que en el caso de concreto, si se pide la verificación de la revisión de nudos y criterio de columna fuerte, viga débil, ¿qué datos se deben incluir para el caso de interacción de suelo-estructura? Laurita, ¿me podría repetir la pregunta? Sí. En el caso del concreto, permítame, en el caso de concreto, pedir la verificación de la revisión de nudos y criterio de columna fuerte, viga débil, ¿qué datos se deben incluir para el caso de interacción del suelo-estructura? Imagino, porque le escuché muro. No, en el caso de concreto, para la revisión de columna. Ah, ok, perfecto. Allí, digamos, me queda un poco la duda, ingeniero, si se refiere, digamos, porque en el muro, en el caso de la interacción suelo-estructura, imaginé, se me vino a la mente el tema de muros de sótano. No sé si por ahí va la pregunta, pero si es solo el tema de la verificación columna fuerte, viga débil, pues la única consideración que se me viene ahorita a la mente para responder a su pregunta y que debe tomarse en cuenta es que cuando se tiene una edificación y se tiene ya en el último nivel, por ejemplo, la CI establece de que no es necesario realizar la verificación. Obviamente sabemos de que si se hace la verificación no va a cumplir porque no tiene, digamos, continuidad de los elementos. No sé si con eso respondo la pregunta, ingeniero, o si no, si pudiera especificarnos un poco más, porque sí me quedó un poco la duda cuál era el contexto, digamos, la pregunta. No sé por qué o cómo, digamos, está relacionado a la parte de la interacción, sobre la estructura con la verificación, digamos, de capacidad viga fuerte, viga débil.
viendo en el chat que hace su intervención el profesional Gerardo Jovel, diciendo que sobre los valores de R actualmente, permítanme, OPAM se encuentra en proceso de revisión y propuestas de normativas de diseño sísmico para el AMS. No sé si nos puede indicar a qué se refería en la pregunta anterior, ingeniero Jovel, para poder darle una respuesta. Para mientras, si quieren, pasamos a otra pregunta, mientras nos hacen esa, del ingeniero Herbert Hueso, diciendo que en proyectos donde se van a instalar paneles solares y que vienen a permisos a OPAMS, ¿qué procedimiento se debe seguir? Si es similar a lo presentado en este webinar. Ok, perfecto. En el caso, digamos, de paneles solares, hay que, digamos, hacer la consideración. Si es una edificación nueva, debe de considerarse como un peso adicional que puede ser de que se cargue, digamos, la estructura de techo, o si si es una estructura flexible conformado por estructura metálica, habría que considerarlo como un peso adicional, o si es un sistema de techo rígido, pudiese, digamos, también tomarse en consideración las cargas. Si es un caso en que es una estructura existente a la cual se va a colocar paneles solares, es necesario, digamos, presentar una revisión estructural de lo existente. En ese caso, habría que tomar en consideración la disposición de los elementos estructurales existentes, ya sea sus secciones, espesores, etcétera. Y adicional a eso, agregar, digamos, cuál sería la nueva condición, que sería, digamos, en la cual estuvieran ya los paneles solares montados sobre la estructura y hacer, digamos, esa verificación. Y en caso la verificación necesitase algún tipo de reforzamiento, pues habría que proponer, digamos, cuáles serían esos elementos de reforzamiento para la estructura existente. Ese, digamos, sería como el procedimiento para los casos en que se requirieran paneles solares. Gracias, Carlos. Otra de las consultas es ¿qué datos complementarios se deben entregar en caso de muros anclados y solineros? Ok, con respecto a los anclajes de muros soil nailing, obviamente además de la revisión geotécnica del sistema en sí, es necesario, digamos, tomar en consideración el tema, podemos tener, digamos, dos casos. El tema en que los anclajes sean activos o sean pasivos, entonces deberá tener, digamos, su revisión en sí cada uno de los sistemas, al igual que dependiendo, como ese vendría, podríamos utilizar el mismo ejemplo del muro en el que se analice, digamos, específicamente el sistema y en el caso en que el sistema forme parte de un conjunto talud y una parte, digamos, reforzada, es necesario, digamos, hacer una verificación global de todo el talud y haciendo la consideración con proyecto y sin proyecto, si es, digamos, en los casos que se utilice para reforzamiento, entonces habría que verificar, digamos, la estabilidad del talud sin la presencia de los anclajes, como también la presencia de los anclajes. Importante con el sistema de muros soil nailing, importante como diseñadores definir cuáles son, digamos, los criterios de aceptación a la hora del proceso constructivo, al igual que también los ensayos que se deben realizar para poder, digamos, garantizar de que los anclajes van a funcionar conforme al diseño. Gracias. Otra de las consultas es, para los OPAMS, ¿cuál es el programa estructural más conveniente para presentar los análisis? La verdad que eso, digamos, no es como oficina, como institución, no, digamos, no tenemos ninguna favoritismo, por decir así, por algún software. O sea, realmente cada software tiene sus capacidades y sus alcances. Realmente ahí ya depende, digamos, del proyecto en específico, porque eso sí podemos diferenciar. Hay software que son utilizados o especializados para hacer el diseño, digamos, de superestructura, y otros que son especializados para hacer el diseño de cimentaciones, pero ya luego con respecto al tema comercial, pues realmente dependerá, digamos, de la experiencia del diseñador, así como también de los datos que se tengan de la estructura. Gracias, Carlos. Otra de las consultas es que para casas de un nivel, si es indispensable presentar memoria de cálculo estructural o bastaría con establecer los detalles constructivos en planos.
el audio. Perfecto, Gracias. sí, como les mencioné en la presentación, en el artículo 817 se establece de que como requisito para edificación de un nivel no es necesario la presentación de una memoria de cálculo estructural, pero sin embargo sí es necesario de que haya habido un cálculo porque puede ser, digamos, una vivienda de un nivel, pero una vivienda de un nivel si no se diseña adecuadamente puede ser de que pueda presentar daños, entonces sí es necesario de que exista un sustento, sin embargo como requisito para la obtención del permiso de construcción no es necesario que presente la memoria de cálculo, solo digamos el plano estructural con los correspondientes detalles estructurales y constructivos. Gracias. Otra de las consultas es qué tipo de procedimientos se debe seguir para conocer las propiedades mecánicas de los elementos de concreto para edificaciones existentes, fundaciones, columnas, vigas y los... Okay. Por ejemplo, existen, la verdad, existen bastantes procedimientos, pero para ponerles un ejemplo, digamos, podemos separarlos en procedimientos no destructivos y destructivos. Como procedimiento no destructivo tenemos el martillo suizo, el martillo de rebote suizo, el cual establece a partir, digamos, de ciertas curvas, establece cuál sería la resistencia de un elemento o el rango en que andaría, digamos, la resistencia de un elemento y ya luego, si pasamos a la parte ya destructiva, pues el ensayo típico que se utiliza es la extracción de núcleos. Muchas veces es, porque mencionaron el tema de la cimentación, es, digamos, a veces complejo, digamos, poder, digamos, descubrir la cimentación. O sea, lo ideal sería que se pudiese descubrir, hacer un pozo a cielo abierto alrededor de la cimentación y poder, digamos, extraer un núcleo, digamos, de la cimentación para conocer, digamos, la resistencia. Adicionalmente, de estos ensayos que les he mencionado, destructivos y no destructivos, es importante la inspección visual, el cual, digamos, es como parte fundamental o parte inicial de los procedimientos típicos para evaluación de estructuras existentes. Siempre relacionado a la pregunta anterior, Carlos, ¿cómo se presenta una memoria de cálculo para la construcción de una vivienda ya existente? El audio. Es uno de las condiciones que se presentan bien seguido de que probablemente ya la edificación está construida y se procede, digamos, a la obtención del permiso de construcción. Lo que en ese caso, las consideraciones que hay que realizar es, obviamente, lo ideal es que se cuente con la documentación del proceso constructivo para, digamos, constatar de que lo que se ha presentado en la memoria sea, digamos, conforme a lo que se construyó. Entonces, pero prácticamente una memoria de una vivienda que recién ha sido construida debe de tomar en consideración las condiciones como que si fuera una edificación nueva. Obviamente, sí es importante hacer notar de que puede ser de que por el proceso constructivo o ya cuando la edificación empezó a tener como parte de ese comportamiento que va a tener a lo largo de su vida útil, puede ser de que eh, haya surgido algún daño por ya con el uso y ese, digamos, esos tipos de daños ya sí se deben de tomar en consideración y ya deben de tomarse, digamos, ciertas precauciones al respecto a la hora del diseño y de igual forma, si sucede ese caso en específico que les estoy contando, pues debe de proponerse como una opción de reforzamiento si así lo necesitas. Gracias, Carlos. Siempre en la misma línea de viviendas existentes y remodelaciones, nos comentan que muchas veces es difícil que el cliente quiera hacer pruebas de laboratorio para poder verificar esta calidad de materiales y los refuerzos de los elementos. Entonces, la consulta es que si es válido asumir que los elementos cuentan con una cuantía mínima establecida en los reglamentos. Ok, sí, comprendo el caso y sé que muchas veces el propietario no está de acuerdo, digamos, en el costo de estos estudios. Sin embargo, lo ideal, como lo menciono igual en la pregunta, es la realización de los estudios, pero como les menciono, o sea, realmente es el, la institución y bueno, y también todo diseño debería ser así, debe considerarse de que se trabaja bajo la responsabilidad profesional del responsable que suscribe, digamos, una memoria de cálculo o los planos estructurales. Digamos, si al final
no se puede, digamos, convencer al propietario de que realice esos estudios. Sí pueden, digamos, utilizarse ciertas consideraciones. Obviamente va a depender del diseñador si toma, digamos, esas responsabilidades, pero digamos, esa que mencionó en el ejemplo, como tomar como, por ejemplo, la cuantía mínima para poder revisar un elemento, pudiese ser, digamos, como una verificación preliminar y en caso de no existir los estudios, pues sería, digamos, como la única en la que se pudiese basar, pero sí, o sea, como les mencioné en la presentación, la parte del diseño, pues busca, lo ideal sería de que tratáramos, pudiéramos reflejar las condiciones reales del comportamiento de una edificación, pero como no podemos hacerlo en estos momentos, es necesario hacer muchas consideraciones para nuestros análisis. Entonces, dentro de esas consideraciones y bajo la responsabilidad profesional de quien suscribe, estaría, digamos, tomar esa consideración. Pero sí, digamos, se puede tomar, digamos, como preliminarmente para el análisis de una edificación existente o un elemento existente. Gracias, Carlos. Eh, Otra de las consultas es en el caso de hacer análisis estáticos no lineales, es lo mínimo que se solicita en una memoria. En el caso, digamos, de hacer, digamos, estos análisis estáticos no lineales, muchas veces o usualmente se utilizan para la evaluación de estructuras existentes. Entonces, qué sería lo diferente que habría que incluir? Pudiese, digamos, como ya, digamos, un análisis no lineal va a tener que incluir, digamos, eh, la descripción de cómo se define o cómo estamos definiendo la no linealidad de los materiales, la no linealidad geométrica que se puede incluir en el modelo. Adicionalmente, tiene que estar, por ejemplo, si es un análisis estático no lineal, deben de definirse cuáles van a ser los patrones de carga a utilizar para análisis estático no lineal. En ese caso, digamos, podemos recurrir a documentos internacionales para poder, digamos, tenemos el ATC 40, el FIMA 256, les establece, digamos, como cierto procedimiento para seguir a la hora de hacer estos tipos de análisis estático no lineales. Pero sí, esto digamos, viene a ser, digamos, como les mencionaba, digamos, el contenido mínimo presentado es como de manera general y obviamente podemos recurrir, en este caso, siguiendo el ejemplo o la consulta, pudiéramos buscar este documento que les menciono de referencia o otro donde se establezcan los procedimientos y tomar, digamos, de base estos aspectos adicionales que habría que agregar a este contenido mínimo general, pero para, digamos, resumir o ejemplificar, eso, digamos, podría ser una de las consideraciones que habría que tomar. Importante sí, que si se realizan este tipo de análisis es necesario complementarlos con estudios de los elementos y de los materiales, como por ejemplo, como mencionaba, ensayos no destructivos, etcétera, etcétera. Gracias, Carlos. Otra de las consultas es qué consideraciones adicionales debería tomar el estructurista en un proyecto para una bóveda de aguas lluvias dentro de un inmueble que se encuentra a 20 o 30 metros de una edificación. Estas consideraciones son para el diseño de fundaciones que incluye sótanos. También, aparte. ¿Me puede repetir la pregunta, Laura? Son dos consultas en una, Sí. perdón. La primera son las consideraciones adicionales que hay que tener para el diseño de una bóveda de aguas lluvias, de un inmueble, dentro de un inmueble. Y la segunda es para las consideraciones que hay que tomar en cuenta para el diseño de fundaciones que incluyen sótanos. Con respecto al diseño de obras de aguas lluvias en una vivienda, sí, voy a tratar de dar una respuesta en como creo que entendí la consulta. Si no, le escriben en el chat y con gusto la respondemos por correo. Pero, digamos, las consideraciones que hay que realizar, digamos, recuerden que los materiales con los que se construyen las obras hidráulicas, si estamos, podemos hablar de PVC, son, digamos,
pueden ser susceptibles a daños generados por las cargas impuestas de la estructura. Entonces, es importante, digamos, por eso diseñar ese, digamos, sobresuelo o, o tratar de garantizar de que esa estructura hidráulica no se vea afectada por el comportamiento o la transmisión de cargas de la estructura hacia el subsuelo. Para eso se tienen, digamos, procedimientos en los cuales se puede determinar cuál es, por ejemplo, si uno quiere saber a qué profundidad puedo colocar una tubería sin que ésta se vea afectada por la transmisión de esfuerzos, pues existen diagramas en los cuales se puede, o procedimientos en los cuales se puede establecer cuál sería la profundidad en la cual, digamos, las presiones se van disolviendo y eso pudiese servir como para una medida, digamos, de profundidad, lo cual, digamos, mi tubería no va a estar afectada por esta transmisión. Y de igual forma, pues una consideración sería tratar de no ponerla bajo las cimentaciones de una edificación si es que así pudiese, si es que el proyecto lo permite, porque muchas veces el proyecto establece ciertas limitantes. Con respecto a la siguiente consulta de muros de sótanos, ¿qué es lo que debe de considerarse? ¿O qué puedo, digamos, recomendarles? Ahí lo que debe de considerarse, deben de tomarse en cuenta todas las condiciones de diseño a las que el muro se va a ver envuelto. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Debe de considerarse, por ejemplo, cuando el muro cuando el muro se construye, y no está ligado a la estructura, digamos, del nivel superior del sótano, entonces el muro se va a comportar de cierta forma, como por ejemplo se comportaría como un muro en voladizo, como el ejemplo que vimos. Ya luego habría que tener una consideración 2 de diseño en la cual el muro está ya eh, ligado a la superestructura, por lo tanto ya va a formar parte de la edificación, entonces va a tener un comportamiento diferente y ya va a estar afectado por las solicitaciones de que la estructura en sí le transmita. Entonces, digamos, esa sería como la recomendación. Obviamente, con respecto a los empujes de suelo para una estructura que funciona solamente como contención van a ser de un tipo. Cuando son estructuras de sótanos que están ligadas a la superestructura, hay, digamos, bibliografía en la cual se puede establecer ciertos patrones que representan cuál va a ser el comportamiento de los empujes de suelo hacia este muro. Y, digamos, esas serían como las consideraciones que pudiera, digamos, decirles ahorita sobre el diseño de muros. Igual, cualquier cosa, como les comento, si quieren que se les aclare un poco más sobre la consulta, pueden escribir o mandar un correo y con gusto les respondemos. Gracias, Carlos. Otra de las consultas es para ampliaciones de vivienda en segundo nivel. La consulta es que si deben presentar la memoria de cálculo respaldada por un software o si es posible hacerlo sin el uso de él. Si es posible hacerlo, perdón. Sin el uso de un software. Ah, ok. Sí, claro, claro. O sea, como les menciono, o sea, aquí el contenido, o sea, no podemos, digamos, no podíamos como englobar todos los escenarios posibles, pero sí, sin embargo, uno podríamos realizar el diseño de una vivienda, de una ampliación, como lo menciona en este caso la consulta, sin la necesidad de un software. Puede hacerse bajo procedimientos manuales. Obviamente, recuerden que el software lo que hace es automatizar los procesos, pero realmente uno prácticamente puede hacer lo mismo que el software, reflejarlo de manera manual. Eso no hay ningún problema y es válido, obviamente. Gracias. Otra consulta habla sobre las losas livianas de estructura metálica forradas con fibrocemento. ¿Para qué tipo de proyectos aplicaría este tipo de estructura? Ok, sí, ese sería como el ejemplo. Realmente, más que digamos como para qué aplicaría, o sea, todo depende de las consideraciones que se realicen en el diseño. O sea, prácticamente se pudiese utilizar ese tipo de sistema, ya sea para uso habitacional, para uso comercial, para bodegas también. O sea, simplemente se deben de tomar las consideraciones al respecto. Por ejemplo, en este caso que mirábamos para el caso de una vivienda, pues se utilizaron cargas correspondientes a uso de vivienda, pero si no hubiese sido vivienda y hubiese sido una bodega en las cuales las cargas van a ser considerables, se deben de considerar, hacer las consideraciones al respecto y, digamos, hacer el diseño correspondiente. Por poner un ejemplo, digamos, si fuese una bodega y resulta de que la carga que le va a imponer a su sistema es mucho mayor que lo que resiste una lámina de 25 milímetros, pues ustedes, digamos, pueden tomar, digamos, poner dos láminas de 25 milímetros y de esa forma poder suplir esa solicitación. Pero realmente el sistema puede ser utilizado para diferentes fines siempre y cuando se tomen las consideraciones necesarias para cada proyecto.
Gracias, Carlos. Otra de las consultas es que si el propietario no asume los costos del suelo, si hay una forma de hacer que lo haga. Si se niega a hacerlo, ¿cómo el profesional asume la responsabilidad? O sea, realmente una forma de que lo haga, o sea, nosotros, me incluyo como profesionales, tenemos o sea, el propietario muchas veces no es ingeniero o arquitecto, por lo tanto no sabe, digamos, o no comprende probablemente cuál es, digamos, la importancia de un estudio de suelo. O sea, nuestra responsabilidad como profesional es tratar de explicarle y hacer que el propietario entienda cuál es la importancia del estudio de suelo. O sea, digamos, una forma, si queremos verlo desde el punto de vista eh, legal de hacerlo, de obligarlo, no le existe. O sea, es un tema más de hacerle ver cuál es la importancia. O sea, si él va a hacer o va, digamos, a gastar o va a tener una inversión en tal lugar, o sea, lo que él va a querer es de que su inversión se mantenga o se cumpla cuál es el fin que él quiere. Entonces, esas serían como uno de los medios que ustedes pueden utilizar como para convencerlo. O sea, como les menciono, toda estructura está anclada al suelo. Entonces, por lo tanto, el suelo es una parte fundamental de nuestros diseños. Y con respecto a la parte de la responsabilidad, o sea, actualmente el reglamento pues establece cuáles son las excepciones en términos de contenido mínimo de exploraciones geotécnicas. Digamos, es necesario que presenten, digamos, ese contenido mínimo a la hora de cualquier proyecto. No pudiese ser, digamos, solo con la responsabilidad profesional valga la redundancia, del profesional que está, digamos, firmando el diseño. Gracias, Carlos. Y respecto a una pregunta pasada, yo no había comprendido bien, te la repito y tal vez nos complementas. Si en el terreno pasa una bóveda, ¿qué consideraciones se deben tomar para construir un sótano dentro del terreno? Ok, voy a tratar de imaginarme los escenarios posibles. Pudiese ser de que la bóveda pase bajo el edificio de sótano o que la bóveda pase paralelo al edificio con los sótanos. Digamos, si pasa paralelo al edificio de sótanos, habría que, digamos, de analizar si la transmisión de carga de la edificación le afecta al sótano, a la bóveda, perdón. Y en el caso en que la bóveda pase bajo de la edificación, ahí, digamos, le reitero, digamos, habría que hacer, digamos, ese análisis de en cuánta profundidad las presiones transmitidas de la estructura del suelo, digamos, se disuelven, las tensiones. En caso de que no se tenga o que no haya esa suficiente profundidad, pues habría que hacer una revisión de la bóveda con estas cargas. Digamos, habría que, digamos, uno obtendría las cargas transmitidas de la estructura al suelo y luego habría que hacer, digamos, esa como correlación de ver cuánta presión le llega a la bóveda y con esa presión hacer la verificación de la bóveda para ver si es que la afectación generada por la estructura no va a afectar estructuralmente a la bóveda. Eso, digamos, serían como los escenarios que se me vienen a la mente. No sé, digamos, obviamente cada caso es de analizarlo en específico, pero espero haber respondido, digamos, la consulta. Gracias, Carlos. Otra de las consultas habla sobre el caso de las cimentaciones en las edificaciones existentes. ¿Cuál debería ser la exigencia? Hacer el estudio de mecánica de suelo y verificar el suelo bajo esas cimentaciones sea acorde al estudio. Y nos ponen un ejemplo. Existen edificaciones cuyo estudio de suelo demanda pilotes y la edificación no los tenga. Eso podría ser más crítico que la cuantía de refuerzos en algunos casos. Sí, claro, o sea, sí, por ejemplo, vamos en orden. O sea, si se tiene una edificación existente, lo que uno, si las condiciones lo permiten, habría que hacer, digamos, una exploración lo más cercano a la cimentación para conocer, digamos, cuál es el estado actual. Luego, a partir de la condición existente del proyecto, se hace una verificación para ver, digamos, cuál es el nivel de esfuerzo que transmite la estructura. Y se hace, digamos, a partir de las secciones existentes, se verifica si es que la edificación cumple.
si la cimentación cumple. Ya con respecto a, bueno, si es que si necesita un reforzamiento, si necesita ampliar, digamos, el tamaño de la cimentación, pues se propone y se realiza. Con respecto a la segunda consulta, con respecto de si necesita pilotes y realmente el suelo bajo la fundación existente no tiene el tratamiento necesario, porque, o sea, puede ser de que necesite, o sea, muchas veces se recurre a pilotes porque el tratamiento de suelos hasta llegar a un estrato resistente sería, digamos, demasiado costoso el poder restituir ese suelo y por eso es que se elige, digamos, la opción de pilotes, pero en el caso de que se tenga el caso, como lo plantearon, de que es una cimentación existente y necesita pilotes a partir del estudio geotécnico que se hizo y no se tiene, pues existen diferentes medios que puedan utilizarse para poder asegurar la integridad de la edificación. Puede ser una de ellas, digamos, si es una estructura existente, pues pudiese ser, digamos, complementarla, no con, por ejemplo, si es una solera, por ejemplo, no complementarla con una línea de pilote bajo la estructura, sino que pudiese hacerse una viga transversal al sentido de la solera y poder poner dos pilotes en cada extremo de eso y poder, digamos, suplir esa necesidad y poder, digamos, construirse, porque eso es una cosa que uno tiene que ver siempre la parte constructiva. Uno puede, digamos, a nivel de papel, uno puede diseñar cualquier cosa, pero tiene que tomarse en consideración la parte constructiva. Y con respecto ya a la última parte de la consulta, que era que eso pudiese ser, digamos, más tendría que tomarse más en consideración con respecto a la cuantía mínima, sí, o sea, puede ser de que su elemento soporte, digamos, si estamos hablando de una solera, soporte, digamos, la solicitación a flexión, pero ¿qué pasa si su suelo está mal y tiene un asentamiento? Ahí va a producir, digamos, cierto comportamiento de la estructura, no por tema de que su estructura no soporte, sino que por temas geotécnicos va a tener un asentamiento y ese pudiese ser muchísimo más dañino de que no cumpla con la cuantía mínima. Gracias, Carlos. Otra de las consultas es que realizar el análisis dinámico no lineales para la selección de sismos, ¿qué criterios aceptó PAMS para la selección de sismos? Ok, perfecto. Con respecto a esa consulta, digamos, tiene que tomarse en consideración las condiciones del sitio, o sea, cuál sería, digamos, la distancia a la falla, digamos, si es que, o sea, tiene que hacerse un análisis, digamos, de cuáles son las condiciones del sitio en específico, qué fallas están cerca de la estructura, entonces, digamos, tiene que buscarse sismos que tengan características similares a las que se pudiesen generar o que pudiesen afectar a esa estructura en específico. Obviamente, este análisis va a ser, o esta selección de sismo va a ser resultado de un análisis de sitio local en el cual va a establecer a partir de todas estas condiciones de la sismicidad local, de las condiciones del subsuelo, va a establecer cuáles serían estas parejas de sismos necesarias para hacer, digamos, este análisis dinámico no lineal. Importante, digamos, mencionar que con respecto a la fuente, digamos, de obtención de estos registros, la institución, digamos, se tienen que buscar con la institución correspondiente o en todo caso se pueden utilizar, digamos, sismos como les menciono, que tengan las mismas características, porque, digamos, hay fuentes americanas, por ejemplo, por tener un ejemplo, donde se puede, digamos, uno tomar ciertos sismos de referencia siempre y cuando tengan estas mismas características que el estudio de sitio local establezca. Entonces, eso pudiese utilizarse como insumo. Gracias, Carlos. Y va de la mano de la siguiente pregunta, de acuerdo a utilizar en la parte estructural códigos norteamericanos y ocupar los espectros de diseño del código ASC. Perfecto. Sí, como les mencionaba, o sea, eh, se puede, digamos, o sea, como institución, digamos, vemos que, o sea, puede utilizarse una normativa internacional, en este caso la ASC, como poner el ejemplo, pero siempre y cuando la demanda no sea menor a la demanda del reglamento salvadoreño, porque ese es el marco legal
que tenemos actualmente. Sabemos de que el reglamento data de la década de los 90, pero actualmente sigue siendo ley, es vigente, por lo tanto no podemos disminuir esa demanda. Entonces, si al utilizar los espectros de diseño de la SCE, por ejemplo, resulta de que la demanda para cual diseñaríamos nuestra estructura es menor a la del RECESCO, eso es algo, digamos, que no podemos, digamos, aceptar. Igualmente como profesionales, o sea, sabemos de que, o sea, quien suscribe es quien es responsable del proyecto y, digamos, tiene que garantizar cumplir, digamos, con el marco regulatorio vigente. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hace? O sea, se utiliza, digamos, la normativa de referencia, en este caso la SCE, y se hace una verificación de que diseñando con el RECESCO no se tengan demandas menores, y si es así, pues el diseño, digamos, es aceptable dentro del punto de vista legal. Muchísimas gracias, Carlos.